Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Touji Fushiguro, un personaje de Jujutsu Kaisen que realmente me encanta, es uno de mis personajes favoritos, es uno de los personajes más fuertes de toda la serie y más importantes y que dejan una marca más fuerte en todos aquellos que hayamos visto la serie. Misteriosamente hasta ahora no le dediqué un video, pero ahora que pasaron uno de sus eventos más importantes de toda la serie en la segunda temporada, realmente tengo ganas de dedicarle un video a este personaje. El personaje de Touji es muy interesante porque realmente no es un personaje demasiado profundo, con demasiado desarrollo o siquiera que aparezca demasiado a lo largo de toda la serie. Sin embargo, es un personaje trascendental que deja unas marcas muy importantes y que de hecho hasta hoy día su influencia sigue persistiendo porque en los últimos capítulos del manga, sin ir más lejos, Gojo tuvo un recuerdo de cuando perdió contra Touji en esa pelea mientras él hacía de guardaespaldas de el contenedor estelar, y es un recuerdo que constantemente lo persigue cuando la derrota se acerca a él. Como decía, Touji no es un personaje que aparezca demasiado ni tampoco es un personaje del que tengamos demasiado trasfondo, simplemente sabemos que nació en la familia Zenin y que tiene una restricción celestial, que esa restricción celestial le impidió tener energía maldita a lo largo de toda su vida, y como sabemos dentro del mundo de la hechicería y especialmente de los tres grandes clanes, lo más importante y lo que hace que uno tenga jerarquía dentro de estos clanes es el poder y el heredar una de las técnicas distintivas de cada una de las grandes familias, como es la sangre perforante, las técnicas de las 10 sombras y otra de las técnicas principales de cada clan que son transmitidas de generación en generación. Sin embargo, cuando uno no hereda una de estas técnicas, o peor aún, cuando tiene una restricción celestial como fue el caso de Touji o de Maki, son despreciados y desterrados de los clanes para siempre, siendo sus personas totalmente negadas. Y ese fue el destino de Touji, que de hecho, si vemos la marca que tiene en la boca, según uno de los databook, esa cicatriz nace de que sea constantemente arrojado a ese pozo de maldiciones al que Maki también es lanzada más cercano a el presente del manga, y por eso sufrió esa cicatriz, ya que era constantemente torturado debido a que claramente no tenía energía maldita y era marginado. El único dentro del clan que lo respetaba era Naoya, ya que él pensaba que Touji era una persona débil y, incluso siendo un niño, fue directamente a la residencia del clan principal y estaba pensando en su mente inocente de burlarse de este miembro del clan que no tenía energía maldita, pero cuando se enfrentó a Touji, cuando lo vio, se dio cuenta que era una persona increíblemente fuerte, increíblemente imponente sin siquiera tener energía maldita. Por eso fue el único del clan que, siendo un niño, lo respetaba porque sabía la importancia que tenía. Y de hecho, mientras todavía estaba dentro del clan, Touji totalmente era capaz de pelear contra un hechicero y ganarle, igual que lo era Maki mientras estaba todavía dentro del clan, pero aún así no era respetado. ¿Qué es lo que decide este personaje? Decide abandonar el clan, decide abandonar su vida dentro de la hechicería, ya que no era respetado, abandonar su nombre, el nombre de Zenin, y se vuelve a casar, se convierte en Touji Fushiguro y tiene un hijo y decide dejar todo eso de la hechicería atrás. Sin embargo, es algo que lo perseguiría a lo largo de toda su vida, porque como vimos, a pesar de que parece un personaje despreocupado, olvidadizo y casi desprolijo, en realidad es un personaje muy sutil, que tiene muchas contramedidas, que es muy inteligente, que estudia mucho a sus rivales, no solamente dentro de la pelea, sino por fuera. Así que no es para nada un improvisado. Se volvió un cazarrecompensas y el momento clave que vemos dentro de la serie es cuando él acepta asesinar al recipiente estelar, que sería el nuevo cuerpo de Tengen. Él lo acepta porque sabía que con esa misión, además de tener mucho dinero, sabía que él podía desafiar y complicarle la vida a todo el mundo de la hechicería, no solamente a la escuela, sino también al clan Zenin y también a Gojo, que sería el hechicero más fuerte hasta el momento. Un hechicero de grado especial respetado por todos y uno de los hechiceros que le dio muchísimo miedo mirándolo a los ojos cuando Gojo simplemente era un niño y pudo imponer un miedo tremendo dentro de Touji. Una mirada despreciable sabiendo que Gojo estaba en la cima y Touji estaba justamente en la base, siendo totalmente despreciado por todos los demás. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Sabemos que este personaje termina muriendo, cumple su misión, es cierto, logra matar a Amanai Rico y logra cumplir con su misión cobrando la recompensa, pero cuando Gojo lo va a buscar, en vez de huir, decide pelear. Decide romper su propio juramento, porque él había jurado cuando abandonó el clan que iba a dejar todo eso atrás, todo el mundo de la hechicería, el mundo de los clanes, el mundo de la jerarquía que tanto lo despreció. Pero muy en el fondo, así como es calculador pero se muestra despreocupado, todavía quería reafirmarse a sí mismo.
todavía quería demostrarle a ese mundo que tanto lo despreció que él sí tenía valor. En el fondo, el juramento que hizo Touji en realidad era un sistema de defensa interno contra todos los traumas que le habían provocado su infancia y el haber sido criado en ese entorno tan hostil hacia él, simplemente por no tener el talento que se esperaba que él tuviera, cuando en realidad sí tenía mucho talento, pero no en ese sentido. Y de hecho, el monstruo que terminó creando la mala crianza dentro del clan Zenin fue lo que los terminó consumiendo más adelante. No solamente teniendo a Touji como enemigo, siendo un mercenario que aceptaba misiones que perjudicarían el mundo de la hechicería, sino por lo que sucedería más adelante en la serie. Por eso decide de todas formas enfrentar a Gojo, y en ese momento que rompió su propio juramento, ahí es el momento que se sentenció su muerte. Porque si bien él era muy fuerte, en ese momento no estaba preparado para matar a Gojo. Si lo hubiera enfrentado, y como dije en videos anteriores, si su misión desde un principio hubiera sido matar a Gojo, realmente lo hubiera logrado, porque Gojo no despertó sus poderes si no fuera hasta la pelea que tuvo con Touji y hasta que estuviera al borde de la muerte. Pero si la intención de Touji hubiera sido matarlo en primer lugar, lo hubiera logrado sin dudas, le hubiera cortado la cabeza con la espada y lo hubiera terminado de asesinar. Él termina aceptando esta pelea de todas formas porque quería reafirmarse. Sabía que Gojo representaba toda la jerarquía que representaba el mundo de la hechicería que lo había rechazado. Él quería demostrar que incluso sin poderes podía ser de valor y podía destrozar toda la jerarquía que lo rechazó. Sin embargo, no fue suficiente. Lamentablemente no se dio cuenta que Gojo había despertado nuevas técnicas. Él estaba preparado para todas las técnicas del infinito y las técnicas inversas de Gojo, pero no estaba preparado para las nuevas técnicas que inclusive pocos del clan Gojo conocen, y era imposible para Touji, inclusive si todavía estuviera dentro del clan Zenin, conocer estas técnicas y generar contramedidas como sabemos que hizo antes de la pelea y antes de ejecutar la misión de asesinar a Manai. Sin embargo, hay una capa más también interesante de este personaje que, obviamente ocultándolo dentro de su personalidad y dentro de lo que él quería demostrar, que a pesar de que no tenía energía maldita, tenía valor, y a pesar de que se veía despreocupado, era una persona muy diligente. Momentos antes de morir recuerda su juramento y también se le viene la imagen de su hijo. A pesar de que él parecía que no recordaba su nombre y se hacía el distraído, en realidad sí le tenía bastante aprecio a Megumi. No lo malentiendan, sí es cierto que se había olvidado que tenía un hijo, y sí es cierto que era una persona con bastante desapego. Pero en realidad esa fue la persona que se fue convirtiendo después de haber sido rechazado por el clan. En el fondo Touji era una persona buena, era una persona más cercana a lo que creo yo que sería un Fushiguro en la actualidad, que son bastante parecidos y que tienen personalidades casi iguales si Touji no hubiera ido por el mal camino a ser rechazado por el clan, que no fue el caso de Megumi Fushiguro, porque él sí nació con la técnica de las 10 sombras y por eso es respetado y se vuelve la cabeza del clan. Pero si no hubiera sido así, hubiera recorrido el mismo camino que Touji. Antes de morir se le viene a la cabeza la imagen de su hijo porque él realmente lo apreciaba, y de hecho le dice a Gojo que la familia Zenin tiene planeado comprarlo dentro de 3 años, y por eso Gojo lo va a buscar antes de que esto suceda, para criarlo él mismo y para que no tenga el mismo triste destino que tuvo Touji de exigencia y de convertirse en una persona bastante oscura por culpa de las restricciones y por culpa de la imposición de una de las grandes familias del mundo de la hechicería. Gojo sabía que esto iba a pasar y por eso se hace cargo de Megumi antes de que todo esto pasara. Y son las últimas palabras de Touji porque realmente se preocupaba por su hijo. Creo que le puso ese nombre, Megumi, que significa esperanza, porque realmente para él significaba quizás la esperanza de una vida, inclusive sin el valor que se esperaba que él tenía que tener antes de nacer, y porque esperaba que su hijo no corriera con la misma suerte que tuvo él en vida. Por eso me parece que es un personaje muy interesante, y los que vieron lo que pasa en el incidente de Shibuya, no quiero hacer spoiler, pero saben que tuvo todavía un gesto aún mucho más amable y aún mucho más de respeto para con su propio hijo Megumi. Por eso creo que es un personaje que, a pesar de que parece básico a simple vista, en realidad tiene bastantes capas, y es bastante interesante ver cómo es tan buena su ejecución a lo largo de la historia. Porque como dije, incluso después de su muerte siguen varios remanentes de lo que él provocó. Sin ir más lejos, logró el despertar de Gojo, también asesinó el recipiente estelar de Tengen, lo que evitó que él pudiera transmutar su cuerpo, y al mismo tiempo también hizo que Geto cayera por el camino del mal. Porque gracias a esta pelea él se da cuenta no solamente de su impotencia, sino que también se dio cuenta de lo desgraciados que eran las personas que él realmente protegían, que eran los humanos que finalmente habían contratado a Touji para que asesinaran a Manai.
y lo que hace que Geto se replanteara su propia vida yéndose por el lado del mal y tratando de asesinar a todos los humanos, cambiando su perspectiva de vida para siempre. Lamentablemente Touji y Maki nunca se conocieron, más allá de lo que sucedió en Shibuya, pero Maki, como no lo conocía, no tiene mucho conocimiento de él y no se inspiró en él para lo que sucedería después, pero hubiera sido muy interesante porque sus caminos son muy similares, solo que Maki rompe todavía más con lo que sucedería con el clan más adelante, pero eso ya sería spoiler, así que no voy a hablar de esa parte. Pero en definitiva me parece que Touji es un personaje excelente, que tiene un gran poder, un gran diseño, que tiene una ejecución espectacular a lo largo de la historia, grandes técnicas. Me parece que, como dije, es un personaje bueno en el fondo, que no es un villano, simplemente es una herramienta que es utilizada en la serie y que también es un disparador para lo que sucedería más adelante en la historia, pero en el fondo no era una persona mala, simplemente fue por el mal camino por culpa del desprecio del propio sistema corrupto del mundo de la hechicería, que lo volvió una mala persona cuando no lo era. Sostengo que en la actualidad, si estuviera vivo, tendría una personalidad similar a la de Megumi, que es bastante maduro para su edad. Así que bueno, esto era lo que tenía que decir de este personaje que realmente me encanta, que ha sido uno de los mejores personajes de la serie y que nos ha dado grandes momentos en la segunda temporada y próximamente también en lo que se viene en Shibuya. Así que los estoy leyendo en comentarios, qué opinan de este personaje, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.